Bien, buenas noches hermanos, una vez más es un gusto estar con ustedes, de poder compartir este espacio y un fraterno y caluroso saludo desde Ciguatepeque para cada uno de ustedes. Es un gusto, no a todos les conozco, sin embargo en algunos momentos hemos estado con varios de ustedes y estamos contentos. ¿Se escucha bien el audio? Nada más porque estamos probando un micrófono ahí. Muy bien. Quiero invitarles entonces a que vayamos al libro de Josué, capítulo 7. Vamos a ver una historia interesante ahí. Josué, capítulo 7. Vamos a leer completo el capítulo y después vamos a detenernos a pensar un poco en cada una de las cosas que este pasaje deja para nuestra vida. Voy a leer en la versión de 1960, que pienso es la universal en medio de nosotros, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomaron a Jai, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo, yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo a Israel? ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, ni no destruiréis, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado de en medio el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto han quebrantado el pacto de Jehová y han cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Zabdi.
hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubres. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por todo esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. La lectura es larga, hermanos, sin embargo hay una enseñanza importante que debemos resaltar, y el Señor pues bendiga su palabra esta noche. Esta noche me he tomado la atribución de titular este pasaje como los alcances y las consecuencias del pecado. Los alcances y las consecuencias del pecado. El pueblo de Israel en este momento venía de la destrucción de Jericó, donde enviaron espías en su momento para verla previamente y luego destruirla y tomarla. El pueblo de Israel la tomó. Podemos decir que este era un momento de victoria, un momento en el que el pueblo de Israel estaba contento, feliz, haciendo realidad la promesa que Dios había hecho desde Abraham, desde Isaac y de Jacob, de dar esta tierra prometida a los descendientes de Abraham. Así que era un momento cumbre, interesante. La orden que Dios les había dado claramente al pueblo de Israel era que destruyeran todo: el oro, la plata, los utensilios de bronce, el hierro, porque iban a ser consagrados y entrarían en el tesoro de Jehová. Así lo leemos en dos versículos que me tomo el tiempo para leérselos. Dice el capítulo 6 de Josué, los versículos 18 y 19. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esa era la ordenanza de Dios. Y aquí hay una palabra que se repite: anatema, y se repite varias veces, ¿verdad? Y en este caso la palabra anatema, que es una connotación de algo maldito, pero que también tiene una connotación de que algo fue apartado o escogido por Dios para él. En este caso, el botín de la guerra, Dios lo había escogido para sí, no para que lo tomaran. Y esa era la prohibición que Dios había dado al pueblo de Israel en medio de la destrucción. El pueblo de Israel desobedece. Y Acán, que para ese entonces Josué no sabía que había ocurrido esto, tomó del anatema, o tomó de lo que no debía tomar. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Y el pueblo de Israel seguía este proceso de conquista. Y frente a Jai, otra de las ciudades que iban a conquistar para que fuera parte de su territorio de la tierra prometida, fueron enviados espías. Y estos espías regresan a Josué, no dice cuánto tiempo, pero regresan a Josué y le dicen: ¿para qué vas a enviar todo el pueblo, Josué? Son pocos. ¿Para qué vamos a cansar todo el pueblo, Josué? Son pocos estos de Jai, podemos derrotarlos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pero Israel va, se envía un pequeño contingente
y unos pocos también murieron, que dice que son 36, y también los corretearon, como decimos nosotros, en un español más coloquial. Fueron correteados desde la puerta de la ciudad hasta cierto tramo. Así que todo este momento, que al parecer era una victoria ya ganada sin antes pelearla, que no vemos al pueblo de Israel como en otros momentos, acudiendo a la voz de Dios, acudiendo a qué opinaba Dios acerca de este proceso. No lo vemos así. ¿Qué pasó con el pueblo después de esta derrota? ¿Qué pasa con el pueblo? El corazón del pueblo desfalleció. Estaba desanimado, estaba anímicamente muy mal. Así que podemos darnos cuenta que Josué y los ancianos hacen señal de luto y de lamento frente al arca de Dios. Y se echaron polvo, que imaginamos que ceniza. Y Josué hace este gran lamento diciendo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para que sea destruido? Ojalá, dice, ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado. ¿Qué pensamos, hermanos, cuando escuchamos este lamento de parte de Josué? ¿No nos hace acordar del pueblo de Israel y en estos momentos en el desierto, cuando por agua o por otra razón se quejaban delante de Dios? ¿Para qué fuimos sacados de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Este es el mismo sentir que encontramos en Josué, el líder de este pueblo, el que fue el sucesor de Moisés para llevar a este pueblo a la tierra prometida. Y estaba lamentándose por esta derrota, por esta que entre comillas iba a ser fácil la victoria, y fueron derrotados. ¿Cómo voy a motivar a este pueblo?, se preguntaba Josué, si este pueblo ya devolvió la espalda, salió corriendo. Lo oirán nuestros adversarios, y como ven que anímicamente estamos mal, seremos borrados de la faz de la tierra. ¿Qué será de tu grande nombre, oh Señor? ¿Qué será de tu gran prestigio, de ese nombre ganado a través de la historia en el pueblo de Israel, de tantas victorias, de cómo lo liberaste de Egipto, cómo muchos ejércitos cayeron ante tus pies? Esas eran las preguntas y estas eran las dudas que estaban en la vida de este líder, al que Dios en su momento, cuando lo llamó, le dijo que se esforzara y que fuera valiente. Pero acá había caído también como parte de esto. Pero Dios le dice a Josué, hasta esto entonces Josué no sabía por qué estaba pasando todo esto. Quizás estaba pensando, yo escuché a los espías y subestimamos al rival y fuimos con tan pocos creyendo que teníamos la victoria ya ganada. Josué no sabía que había pecado en medio del pueblo. Y Dios le dice a Josué, ¿por qué te postras así? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué haces todo este cuadro, Josué? Israel ha pecado. Tomaron del anatema, tomaron de lo que no debían tomar, de lo que yo les dije allá en Jericó, que no debían tomar. Han tomado, le dice el Señor, han mentido y sobre todo han guardado lo que tomaron del anatema. Por eso le dice el Señor, no podrán hacerle frente al enemigo. O sea, ahorita fueron derrotados, pero van a seguir siendo derrotados, porque yo ya no estaré más con vosotros. Esas son las palabras de Dios para Josué, que estaba desanimado, estaba como líder en una encrucijada y no sabía qué hacer porque tenía un gran reto delante de él. Y Dios le dice, ya no estaré más con vosotros. Pero Dios le dice, si no destruyen el anatema de entre vosotros, si no eliminan este problema que tenemos. Levántate, le dice Dios a Josué, levántate, santifica al pueblo. Y la tribu que Jehová tomare, la familia que Jehová tomare de esta tribu, la casa que Jehová tomare, y el que fuere sorprendido en el anatema o en este pecado, sea quemado, él y todo lo que tiene. Ahí estaba el camino explicado. Dios ya le dio claras instrucciones a Josué, levántate y santifica el pueblo. Era que había que hacer un proceso de juicio, de pasar ahí y encontrar dónde estaba el problema o la raíz de este problema del por cual estaba ya trayendo consecuencias al pueblo de Israel. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con las noticias de nuestro país, cuando el ejército, la policía y todos los entes, pues obviamente que forman parte de la autoridad, hacen alguna operación.
Bueno, Josué se encargó en este caso de parte de Dios de hacer la operación Anatema 1. Acá dicen operación Morazán 1, Morazán 2, pero acá Josué tuvo a cargo de parte de Dios la operación Anatema 1, así la hemos llamado, o la operación Acán, entre comillas. Josué reúne al pueblo el día siguiente, muy temprano, se levantó muy temprano Josué a tomar la tarea que Dios le había asignado. Reúne a todo el pueblo, y de todo el pueblo fue tomada la tribu de Judá, una de las 12 tribus. Y de la tribu de Judá fue tomada la familia de Sera. Ya vamos llegando, nos vamos acercando. Empezamos del montón de gente y ya vamos reduciendo el alcance. De ahí tomaron la familia de Sera, de la tribu de Judá. Después de la familia de Sera tomaron la casa de Zabdi. Y después tomaron a los varones o a los líderes de cada casa y llegaron donde estaba Acán. Acán. Y miren, aquí sigamos hablando de los temas. Ya siempre dentro de esta operación Anatema 1 encontramos otro término jurídico. Acá si hay abogados pues me van a corregir de repente, pero va a ser en otro momento. Hay una querella, como dicen, un careo, ¿verdad? Y Dios le dice, y Josué le dice a Acán, declárame lo que has hecho y no me ocultes nada. Declárame lo que has hecho y no me ocultes nada. Y miren las palabras de Acán. He pecado contra Jehová. Y así he hecho. Tomé un manto babilónico, 200 ciclos de plata y 50 ciclos de oro. Sin duda que hoy en día si sacáramos cuentas, el precio de la plata, el precio del oro, y aún ese manto babilónico que me imagino no solo era apetecible a la vista, era muy valioso. Era una cantidad importante la que este hombre había agarrado. Miren, lo vamos a traducir en las palabras de en tiempo pasado de Acán. Vi, codicié, tomé, pero también lo escondí. Muy sincero Acán, ¿verdad? Contando, porque Josué le había dicho claramente que le dijera todo y no le ocultara nada. Tomé todo esto, dijo Acán, y lo escondí bajo la tierra en mi tienda. Josué, como parte de esta operación, envía a hacer un allanamiento, otro término jurídico, un allanamiento. Llevaba ahí el escrito que lo autorizaba para que fueran a la casa de Acán. Y allí encontraron en efecto lo que Acán les había dicho. El manto babilónico, los ciclos de plata, el oro y todo lo que estaba ahí escondido en la tienda. Dice después que Josué y todo el pueblo tomaron a Acán, el dinero, el manto, el lingote de oro, a sus hijos, a sus hijas, a los animales, a su tienda, y todo cuanto tenía y lo llevaron al valle de Acor. Esa era la instrucción que Dios había dado. Al que se encuentre culpable, sea quemado con todo lo que le pertenece. ¿Por qué has traído esta desgracia?, le dijo Josué. Que el Señor la haga caer sobre ti, porque nos turbaste, que Dios se encargue de turbarte a ti. Y apedrearon y quemaron a Acán, a toda su familia y a todo lo que tenía, aún los animales. Y levantaron un montón de piedras como testimonio, como aquello que iban a pasar muchos forasteros o aún del pueblo iban a decir, ahí está, ahí yacen los restos de este hombre que en algún momento trajo el anatema en medio del campamento. Y dice que así aplacó el Señor el ardor de su ira. ¿Qué podemos obtener nosotros de esta historia para nosotros? Pregunto, ¿cómo afectó el pecado de Acán al pueblo, a la familia, aún a él mismo? Dice Deuteronomio 7:26, que lo leemos rápidamente. Deuteronomio 7:26, ahí cerquita de donde estamos. Dice Deuteronomio 7:26, no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Acán había traído algo que no debía haber traído, que Dios ya había prohibido, porque Dios dijo que eso iba a ser para él. Y este hombre tomó
eso, y trajo la tristeza, la desgracia al pueblo. Al pueblo, a la familia, y él mismo y su familia pagaron con su vida, pero el pueblo había sido derrotado y no podía avanzar, ni siquiera iba a poder hacerle frente a los enemigos, como Dios le había dicho, a causa de esto. Las instrucciones, el mal debía ser eliminado para que esto pasara. ¿Cómo nuestros pecados pueden afectar a nuestros semejantes, a nuestra familia, a nosotros mismos? Déjenme contarles que hace muchos años en nuestra ciudad, Cihuatepeque, no es una ciudad tan grande, hay más de 100,000 habitantes acá, no sé cuántos hay en Tela, ¿alguien me puede sacar de la duda? ¿Cuántos habitantes hay en Tela? ¿O aproximado? ¿Alguien sabe? Igual, un poquito más de 100,000. Ajá. Incluyendo las aldeas, por supuesto, ¿no? Claro, igual que acá. Sí. Imaginémonos en un momento que, aunque seamos 100,000, en algún momento no éramos tantos y nos conocimos. Nos conocemos por familia y todo lo que pasa aquí. Con mucha facilidad nos damos cuenta. Pues hace mucho tiempo había un gerente en uno de los bancos, Banco de Occidente, por cierto, que gozaba mucho de la confianza de quienes eran dueños del banco, obviamente los Bueso Varias, si no me equivoco, y él empezó a hacer cosas inapropiadas dentro del banco y obviamente empezó a manipular algunas propiedades que el banco quitaba y todo lo demás, y estas propiedades eran compradas de mala manera o vendidas de mala manera, saltándose los procesos del banco. Incluso él se quedó con algunas propiedades. A lo que quiero llegar con todo esto es que esto, por lo cual él fue encontrado culpable mucho tiempo después, como consecuencia de esto, a muchos de los que trabajaban en el banco y hacían parte de este trabajo fueron despedidos de la institución, y algunos hasta sin sus derechos. Él tuvo que afrontar un juicio, del cual en algún momento me imagino que alguna fianza o algo salió libre. Y yo me imagino lo que significó también toda esta situación para su familia, para sus hijos, porque también, aunque no fueron quemados, aunque no fueron apedreados como Acán, arrastran, por así decirlo, el peso de que se les señale por algo como esto. Es difícil no encontrarse a alguien de la familia o a la persona en mención sin que no venga a nuestra cabeza lo que pasó en aquella institución. Así que es así el pecado. ¿Cómo no ver que el pecado afecta a nuestros semejantes? Puede ser, afecta a nuestra familia y nos afecta a nosotros mismos. Este fue el caso de Acán, que afectó al pueblo con lo que hizo, que estaba mal delante de Dios. Afectó el liderazgo de Josué, porque Josué estaba en una encrucijada y todo lo demás. De hecho, pasaron estas cosas para que el pueblo y Dios le dijera a Josué: hay pecado en medio del pueblo. Cómo afectó a sus hijos, cómo afectó a toda su familia, cómo afectó aún a todo lo que tenía. Ese fue el caso de este hombre llamado Acán. Nada está escondido de Dios. A veces pensamos que algunas cosas que podamos hacer ahí, donde algunos nos ven o no nos ven, pensamos que podemos escapar de Dios. Esto no escapó del ojo de Dios, porque Dios todo lo ve, está en todo lugar, y eso no lo olvidemos. Que esta noche también podamos pensar, que podamos orar y podamos pedirle al Señor que nos libre de caer en desobediencia, ¿no? Que podamos aprender en cabeza ajena, como decimos. Aprender en cabeza ajena es ver que alguien se equivocó e hizo cosas que no estaban bien delante de Dios y que tuvo sus consecuencias. Este es el privilegio que tenemos nosotros de ver la vida de Acán, que hizo algo incorrecto, que desobedeció a Dios, y las consecuencias que vinieron a su vida fueron terribles. Así que deberíamos examinarnos de repente. Deberíamos de examinar un poco nuestro hogar, nuestras casas, aún nuestro corazón, para ver si en medio de esto no hay algo que no sea agradable delante de Dios, que Dios lo ve y lo aborrece. Algunos pueden pensar, o cosas pueden pensar y venir a nuestra cabeza como lujuria, alguna ganancia deshonesta, algún secreto indebido o algún pecado oculto, como ocurrió allá en el Nuevo Testamento
y que el apóstol Pablo lo señaló. No podemos prosperar hasta que el anatema sea destruido. Al igual que el pueblo de Israel no podía avanzar, no podía hacer frente a sus enemigos, hasta que Dios le dijo, hasta que no estirpes el anatema, el pecado delante de ti, no vas a poder continuar. El proceso del pecado, que nosotros podemos decir, fue fácil, es sencillo, entró por el ojo. Y ese fue el caso no solo de Acán, fue el pecado de Eva, el pecado de David en su momento cuando estaba allá en la terraza cuando fue a la guerra y vio donde no debía ver. Y después todos sabemos en qué terminó. Así que no podemos decir que, ay, es porque Dios así lo quiso. No, 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 no. Santiago 1.13 dice claramente que cuando alguien es tentado no diga que es de parte de Dios que es tentado, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que cada quien es seducido por el deseo, por las cosas que hay en sí. No olvidemos que nosotros también a veces vamos acercándonos a este tipo de cosas. Le pasó a Eva, le pasó a varios, le ha pasado, le pasó a David. Son ejemplos que debemos de tomar para nuestra vida y meditar. Gálatas 6:9 dice, y finalmente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que no podemos pasar por alto. Las consecuencias, los alcances del pecado son grandes, son terribles. Y quizás en otro momento, si me vuelven a invitar, vamos a ver un poco de David. Que David pecó, se arrepintió, Dios lo perdonó, pero las consecuencias siempre llegaron a su vida y fueron consecuencias terribles, grandes, inmensas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a examinarnos también nosotros a la luz de su palabra, pero a la luz de la vida de cada uno. Si de repente hay algo que podríamos llamar también entre nosotros anatema, algo oculto, que esté impidiendo que sigamos el proceso adecuado, que esté impidiendo que avancemos en nuestra vida espiritual y personal. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Bien, no hay duda que es un tema para reflexionar cada día de nuestra vida, porque el Dios de Josué es el mismo Dios nuestro.